Gracias por acudir a la cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas de universos, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. ¿No? ¿Siempre no? Ok, no. Ok, ahora sí. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universe. Por acá ya está puntualito mi querido bro, el buen Eddie González. Particularmente muy especial. En este programa hemos tocado lo que yo llamo grandes biografías o la vida de grandes personales que han cambiado de uno u otro modo el transcurso de la historia. Hoy vamos a dedicar este programa a una mujer que fue sumamente especial, sumamente icónica para nuestra nación en cuanto a las letras se refiere. Estoy hablando de Sor Juana Inés de la Cruz. Aprovechando que el día de mañana, 12 de noviembre, se va a conmemorar un aniversario más de su natalicio, hoy vamos a estar hablando de esta gran mujer. Pero ¿qué les parece si antes nos vamos a una pequeña pieza musical? No sin antes, darles los medios de comunicación. El teléfono en cabina es el 67980290. El WhatsApp para que nos manden ahí sus dudas, comentarios, sugerencias es el 55 3766 2059, si no me equivoco, porque ya me rayonaron todo el pizarrón, pero bueno. En redes sociales nos pueden encontrar como Circo Volador Radio, a un servidor como Asmisael Montenegro de Lers, la fanpage del programa Veritas de Universos, en Twitter como @Circo Volador, @Asmisael, en Instagram como Circo Volador, Lord-Asmisael, y por ahí en mi canal de YouTube también lo podrán encontrar, nada más tienen que ponerle ahí en el tubo Veritas de Universos y es muy fácil de localizarlo. Por acá ya se agregó Rodrigo Azael desde Altamira, ya en Tamaulipas, en el norte del país. Mi bro, mi querido hermano Alberto Moctezuma, también muchísimas gracias por estarte su mano. ¿Qué les parece si vamos ya a entrar en lo que es este pequeño lapso musical y regresamos con la información? Esto que vamos a escuchar es una pieza musical que escribió Sor Juana Inés de la Cruz y que posteriormente se le pondría, valga la redundancia, se le pondría música, ya que ella escribía pequeñas piezas musicales. Lamentablemente no encontré el nombre de esta pieza, pero vamos a escucharles muy breve y de regreso nos vamos de lleno a lo que es la información de Sor Juana Inés de la Cruz. Saludos, mi querido hermano Alberto. Para aquellas personas que están viendo la transmisión, si me empiezo a escuchar extraños porque traigo un catarro, una gripe muy fuerte, voy a hacer un esfuerzo para hablar lo menos mormado posible y para que no se me salgan gallos. Pero mientras vamos a escuchar esta hermosa pieza.
Estás escuchando Veritas del Universus, un programa donde se busca la verdad del universo. Muy bien, ya estamos de regreso. Fíjense que creo yo, y espero que ustedes compartan un poco de lo que les voy a comentar. La legítima aspiración de cualquier ser humano al conocimiento y la educación no ha sido como se regula hoy por los ordenamientos fundamentales. Es un derecho siempre reconocido, aunque en particular hablando en el ámbito femenino o a las mujeres, esto se redujo solamente en un ámbito familiar, privado y silencioso, por lo que el conocimiento al cual podía aspirar una mujer lamentablemente era bastante limitado. Desde la antigüedad, un sinnúmero de mujeres que rompieron paradigmas y brillaron con luz propia, gestando grandes cambios. Sin embargo, lamentablemente la historia las ha ido poco a poco olvidando, pero eso no priva de darles el reconocimiento e incluso más allá de su muerte. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, conocida popularmente como Sor Juana Inés de la Cruz, fue una mujer sumamente polémica, esto incluso a partir de su nacimiento y de su crecimiento. Los historiadores no se ponen de acuerdo si fue su nacimiento en 1648 o en 1651. Aunque la mayoría de estos grandes biógrafos, historiadores, concuerdan que ella nació en un sitio llamado San Miguel de Nepantla un 12 de noviembre de entre 1648 y 51. Esta niña, desde muy pequeña, dotada con una inteligencia que no iba para nada acorde a los demás niños y niñas de su edad, aprende a leer y a escribir a una edad muy temprana. Por ahí algunos biógrafos han fechado esto entre los 4 y los 6 años de edad, elaborando su primer obra escrita a los 8 años, revelando por un lado su sagacidad y un discurrir de pensamiento que evidentemente no fue visto con buenos ojos, porque la mujer en aquel tiempo no podía aspirar a las letras, a escribir, a pensar, a razonar. Pareciera que su vida y obra han sido abundantemente sobreanalizadas. Empero los estudios que hay un enfoque de género no tiene la misma abundancia. Si bien existen también múltiples estudios, los mismos se pierden por cuestiones disyuntivas, ya que, como afirmaría un biógrafo llamado Martínez San Miguel, la lectura epistemológica de los textos de Sor Juana se inició desde mediados de nuestro siglo, con propuestas como las de Francisco López de Camarena. Estamos hablando de principios de mediados del siglo XX, por allá en 1950. Imagínense, estamos hablando casi 300 años de diferencia entre su nacimiento hasta cuando se fueron comenzando a analizar. Si bien esta autora fue reconocida en su momento y considerada como una de las mayores figuras hispanoaméricas del siglo XVII, Díaz Barque apunta que ella sorprende a sus legos la gran diversidad de su obra, la cual es polifacética, pero más importante aún, resulta recalcar la cantidad de dicha obra, que alcanza los niveles de un alto profesionalismo literario, a los niveles, por ejemplo, de un Lope de Vega, de un Góngora, de un Quevedo, de un incluso autor del Quijote de la Mancha. Sin duda, una figura polémica, la de Sor Juana Inés de la Cruz, en la literatura. No en el aspecto que se quiere resaltar o que se puede resaltar en cualquier trabajo bibliográfico o histórico, sino aquel que deriva realmente de una vida llena, sí, de sacrificios, pero también de muchísimo conocimiento. Una mujer que fue luchadora en la búsqueda de abrir espacios ancestralmente dedicados solamente para el varón, que enfrentó un mundo renuente a ello y que llegó a los extremos de lo absurdo, para silenciar una voz que poseía un inapreciable talento que sus obras patentizaban.
y que sin desconocer que hay muchas voces que interpretan su valor histórico, en la construcción de los hechos de las mujeres parecieran desvanecerse debido a ese machismo e incluso a ese misogismo que les tocará vivir a estas mujeres. Sor Juana Inés de la Cruz, la llamada también la décima musa, protagonista de un análisis que yo me atrevería a decir que es innumerable porque hay novelas, libros, enciclopedias. Se está estrenando en Netflix una serie llamada Juana de la Cruz, me parece que es el nombre, que yo se la recomiendo bastante, está muy muy padre esta serie. Tiene algunos tintes obviamente para acomodar la historia, pero yo me atrevería a decirles que un 80-85% de lo que sale en la serie realmente es lo que sucedió en su vida y obra. Sor Juana fue una gran creadora, indudablemente. Obras como la Carta Atenagórica, Carta Respuesta de Filotea de la Cruz, Redondillas, que yo creo que es la que hemos escuchado tanto en las escuelas, a lo largo de nuestra vida. Cada vez que alguien habla de Sor Juana Inés de la Cruz, lo primero que se nos viene a la mente o lo primero que escuchamos es Redondillas. Pero hay mucho más de Sor Juana Inés que ello, mucho más que hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Tenemos, por ejemplo, Los empeños de una casa, El divino Narciso, Carta al padre Núñez, Amor es más laberinto, entre otras. Estas obras que reflejaban una versatilidad, una visión crítica de su época y del imaginario. Si se nos permite usar este término de una moderna acunación, femenino de su tiempo, que parecería no perder actualidad pese al devenir de él mismo. Así lo subraya un autor de apellido Martínez al apuntar que Sor Juana fue la primera feminista de América, cuya obra da fe de cómo la potencia creadora en la mujer es capaz de vencer la hostilidad de cualquier sistema patriarcal, misógeno y machista. La apuntada autora analiza lo que se ha llamado literatura feminista latinoamericana, en la que a Sor Juana se le atribuye un papel totalmente relevante, literatura esta a la cual irroga la lucha por la vida, aclarando que esta muchas veces es simple supervivencia, ligada de forma estrecha a la denuncia y a la protesta, lo que ha derivado a lo que se le llame igualmente un testimonio. La desigualdad se vio reflejada desde muy pequeña en la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, de la que su madre junto con sus dos hermanas eran su familia. Por ahí contaría muy brevemente que ella llegó a conocer a dos novios de su madre, a las cuales ella no les caía muy bien porque preguntaba mucho, porque examinaba mucho, porque indagaba mucho. La paternidad en la vida de Sor Juana, de Juana de Asbaje, sería su abuelo. Un hombre que no solamente fue esa figura paterna, sino también esa figura viril, vamos a llamarlo de este modo, pero no viril en un sentido sexual, sino viril de a ella mostrarle la diferencia entre un hombre y una mujer, pero que era solamente física, que ella podía llegar a aspirar a una igualdad no solamente de inteligencia, sino de cultura como la de un hombre que llegase a ir a la universidad. Es este hombre, su abuelo, quien le enseña a leer, a escribir y quien comparte con ella un maravilloso tesoro. Algo que por allá de los 1600, mediados del siglo XVII, los 1650, era realmente un tesoro. Y esa era una biblioteca privada. Desde el momento en que Juana de Asbaje comienza a leer, a escribir y a entender lo que estaba leyendo, su abuelo poco a poco le va soltando cada vez más y más volúmenes de la literatura, enamorándose ella de aquellos libros, de aquellos rollos, y preguntándose cada vez más y más el qué, cómo, cuándo y por qué, despertando muchas de las artes como la elocuencia, como la gramática, la retórica y por supuesto la escritura. Tampoco se tiene empacho en, por ejemplo, enfatizar su infelicidad por la represión de la cual ella es víctima
cuando empieza a desarrollar ese intelecto y a compartirlo con quienes le rodeaban. Se dice por ahí que algunas niñas incluso se alejaban de ella porque pensaban que era... Creo que el término en ese momento no existía como tal, ahora lo podemos comprender, pero veían en Sor Juana una especie de marimacho, una mujer a la cual no le preocupaba aprender la cocina, las labores del hogar, sino que ella quería saber, leer, aprender, cultivarse. Su frustración por la imposición y control de sus conocimientos se ve reflejada cuando afirma: también es vicio el saber que si no se ve atajando, cuando menos se conoce es más nocivo el estrago, y si el vuelo no le abaten en sutileza cebado, por cuidar de lo curioso olvida lo necesario. Si la culta mano no impide creer al árbol copado, quita la sustancia al fruto la locura de los ramos. Sor Juana Inés, Juana de Asbaje, mejor dicho, porque todavía no se ordenaba, era muy disciplinada. Se dice que ella, cada vez que llegaba a sus manos algún nuevo tomo, alguna nueva lección, ella no solamente la tenía que leer, comprender, analizar, memorizar, tenía que profundizar en ella, y para ello se fijaba ciertos lapsos de tiempo. Por la noche, a hurtadillas, iba hacia el cuarto de su madre, buscaba las tijeras y frente al espejo cortaba un pequeño mechón de su cabello. A veces eran 3 dedos, a veces era largo de 4 dedos, y ella decía: tengo de aquí a que me vuelva a crecer el pelo de este mechón que he cortado para aprender lo que estoy leyendo. Decía ella que de qué servía una cabeza finamente adornada con esos cabellos, con esos tocados, si estaba vacía por dentro. Un muy buen punto para analizarlo. Esta postura de inconformidad hacia la infelicidad a la que se le condenaba se ve reflejada por sus detractores con sus actitudes misóginas y el poder eclesiástico de que hacían galas, obligándola muchas veces a callar y lamentablemente a morir en vida esas ideas. Voy a citar un pequeño texto que Juana de Asbaje hablaría. Hace 2 años que guardé silencio para nacer al sosiego de la vida religiosa y recobrar mi natural condición de mujer. Entregué a mi confesor los más de 4000 volúmenes que ocupaban los estantes de mi celda. Mis instrumentos musicales, que alegraban el sentido y despertaban el entretenimiento, porque la música rige el universo de todo. Hace 2 años que no estudio los libros ni tampoco en la máquina universal como estudiaba cuando aquella prelada, que Dios tenga en su gloria, me prohibió tomar libro. Y yo lo obedecí en no tomar, pero leía en las faenas de la cocina, en los juegos de las niñas, en los techos de la celda, sin leer, sin escribir, en silencio. Hace 2 años que estoy muerta. Realmente para Juana de Asbaje el leer, el aprender, el cultivarse era como comer, como dormir, como beber, era prácticamente estar viva. Y cuando ella, ya en los últimos años de su vida, estamos hablando que ella lamentablemente fallece a los 46 años, es decir, estaba en una edad sí madura, pero estamos hablando de una mujer que de haber vivido más años nos hubiese legado aún más de lo que nos dejó. Cuando ella empieza a perder a desilusionarse, mejor dicho, y regala su biblioteca personal, sus instrumentos, y se encierra simplemente para orar, para rezar, una parte de su vida muere, desfallece, como si fuese una flor a la cual se le deja de regar, se le deja de poner debajo del sol y comienza lentamente a marchitarse. No es dable afirmar que el haber sido privada de lo que tanto amaba se debiera a otro factor que no fuese su propia condición de género. Atrapada en las concepciones de su tiempo, con una visión del conocimiento y de la ciencia, no solo de la literatura, que rebasaba cualquier expectativa, ante una sociedad que no la comprende y que no la opta por
dejarla hablar, sino que opta por silenciarla, por acallarla. ¿Qué decir de sus escritos en defensa del derecho de la mujer a la instrucción, que parece ser una constante en toda la obra? Más que concentrarse en la educación como tal, pareciera decantarse por defender a ultranza el derecho inalienable al saber o al conocimiento. La pregunta obligada a este pequeño análisis es si este derecho por ella defendido de forma tan denotada no ha sido alcanzado todavía por las mujeres modernas. Es claro que la respuesta es negativa, y por ello yo me atrevería a estimar que su lucha histórica en este contexto continúa todavía vigente, y si bien tal reclamo no ha sido examinado como su obra, yo considero que su mayor aporte histórico, social e incluso sería válido hablar del jurídico, porque Juana de Asbaje no solamente escribiría versos, poemas, sonetos, villancicos, operturas, se dio a la tarea de entrar inclusive a lo jurídico. Por ahí hay entre los archivos, se conoce que escribía incluso de contabilidad, un manual o instructivo para la contabilidad. Cuando esta mujer ya obtiene tanta información de la gramática, la retórica, de la oratoria, dice, ¿y qué más hay? Debe de haber más. Y empieza a acuñarse de estos volúmenes, de estos libros, que si bien era difícil para ella tener acceso a ellos, en cuanto los tenía a su alcance, los devoraba. Cuando ella, por ahí de la edad entre 17 a los 19 años, ella es comisionada para convertirse en la tutora de la hija del virrey de la Nueva España. Se le da acceso a una biblioteca que era prácticamente privada del virrey y de la gente que estaba dentro de la Iglesia Católica. Es así como ella comienza a leer libros que en cualquier otro momento para una mujer aún estudiosa estaban totalmente prohibidos. Pero antes de que se le diera esta empresa de convertirse en la tutora oficial de la hija del virrey, ella es examinada por no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni 10 personas, sino por 40 personas. Algunos de ellos ya estaban aquí, en la Nueva España, otros fueron traídos por órdenes del virrey desde España, Portugal, Alemania, Francia, Inglaterra. Pues el virrey quería que su hija tuviese la mejor educación y que fuesen estos hombres quienes examinaran a Juana de Asbaje para ver si ella contaba con la educación, con la inteligencia suficiente como para darle esa inteligencia, esa cultura a la hija del virrey. Creo que está de más decir que esta examinación por parte de estos 40 eruditos fue totalmente exhaustiva para Juana de Asbaje y se le hacían preguntas variadas. Alguno le hablaba de la física, de la química, de la filosofía, que Platón, que Aristóteles, que Grecia, que Roma, mitología, Egipto, obviamente la religión también, y en ese aspecto Juana de Asbaje resultó ser sumamente astuta. Sabía que tocar ciertos temas delicados dentro de la Iglesia Católica le podría traer problemas. Entonces ella lo que hacía era citar a San Jerónimo, citar a los evangelistas, citar a San Hipólito, etcétera, etcétera, y a ella de cierta manera converger con ese mismo pensar. Pero cuando llegan las preguntas un poco más espinosas, más rudas, cuando por ejemplo salta el nombre de Copérnico, de Kepler, Juana de Asbaje duda un poco. Sabe muy bien que lo que le están preguntando no es de gratis. Quieren saber si ella puede entender de lo que se está hablando, pero también ellos saben que tuvo acceso a esa biblioteca privada del virrey y que ahí, en esa biblioteca privada, existían esos libros de un, por ejemplo, Aristóteles, de un Copérnico, de un Kepler, que estaban prohibidos so pena prácticamente de muerte, porque básicamente se hablaba de herejía. Cuando se le pregunta entonces acerca del universo, siendo más concretos,
se le pregunta acerca de el sol, la tierra, la luna, los planetas, las estrellas. Ella dice: el sol es el centro del universo y nuestro planeta gira alrededor de él, al igual que los demás planetas. Pero por ahí aparece un listillo entre los 40 personas que la estaban examinando y le dicen: ¿y qué opinas de lo que dice Copérnico? De que no es el sol, sino que es, perdón, de que la Tierra no está girando tal cual. Ella astutamente responde: es un hombre inteligente, es un hombre sabio. Sin embargo, eso no va acorde a lo que la iglesia enseña. Pues bien, después de esta examinación por parte de estos 40 eruditos, que por cierto no fue solamente intelectual, es decir, no le examinaron solamente el pensamiento, el cerebro, el razonamiento, se tuvo también que someter a un escrutinio religioso médico para comprobar que ella era virgen todavía, porque no iba a ser posible que la tutora del virrey no fuese una virgen, tenía que ser una mujer intachable en prácticamente todos los sentidos, no solamente cultural o de la inteligencia emocional, sino también cumplir con ciertos requisitos del clero, que en este sentido pues era el que ella fuese toda virgen, porque no tenía novio, no se había casado ni nada de eso. Después de haber pasado estas pruebas, los precitados autores que la examinan analizan una gran variedad de enfoques acordes a las diversas percepciones de pensamiento que tenía Juana de Asbaje relativo a la educación, y parafrasean algo así como: una acción del educador intencional que podría decirse desempeña la función reflexiva, definida, discreta, de excitar la reacción personal de cada individuo y aún de cada grupo social para su propia formación y cultivo, todo ello mediante el educando mismo, y lo que él de suyo poner para esta obra va a ser beneficiosa para la hija del virrey. Ella pasa las pruebas sin ningún error, es decir, con bombo y platillo pasa esta. Cuando se convierte en la tutora de la hija del virrey, por ahí comienza una nueva etapa en su vida, un tanto espinosa, vamos a llamarla de este modo. Cuando Juana llega a la corte del virrey, ella llega como una especie de asistente de la esposa del virrey, una dama de compañía, vamos a llamarlo de este modo. A la esposa del virrey le atraía mucho que Juana hablaba latín, español, francés, italiano e incluso náhuatl. A la esposa del virrey le encantaba que Juana le hablase e incluso le declamase en náhuatl. De ahí pasa a ser ya la tutora de la hija del virrey, pero la relación que sostendría con la madre de la niña, es decir, con la esposa del virrey, se volvería todavía más estrecha. Ahí entra un poco lo que son los rumores, porque sobreviven todavía una hora los sonetos que le escribiría Juana de Asbaje a la esposa del virrey, y las habladurías pues lamentablemente no se harían esperar. Se decía por ahí que Juana de Asbaje tenía una, entre comillas, relación muy especial, pero también muy extraña con la esposa del virrey. Las habladurías no se harán esperar, incluso a decir que entre ellas había una especie como de romanticismo o relación que no solamente estaba mal para la corte, es decir, para el virreinato, sino también que la iglesia no lo veía con buenos ojos. Ese rumor no prosperó, es decir, no hubo problema, a Juana de Asbaje no le atrajo problemas con el virrey por ello, aunque todavía se sabe que su relación se estrecharía aún más entre ellas debido a estos rumores. Pues ya es la media, nos vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Yo ya no aguanto mucho la garganta de estar hablando porque ando mal. Los voy a dejar con esta pieza, primero literaria y después musical, que escribiría Juana de Asbaje. Esto que vamos a escuchar se llama Aquella hermosa noche,
Estamos a la mitad del programa. Esto es Veritas Day Universos. No se me muevan de donde están. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente. ¿Quién anda por acá? A ver, vamos a ver. Mi bro Sergio, saludos. Hace un rato que no te veía y escuchaba. Es que me tenía castigado Facebook. No me dejó hacer transmisiones en 2 meses. Pero pues ya está por ahí el canal YouTube. Ahí puedes ver todos los programas que te hayas perdido. Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Hay mucho por aprender.
Muy bien, ya estamos de regreso. Me preguntaba ahorita el ingeniero de audio que qué onda con lo que estábamos escuchando. Pues yo le comentaba que lamentablemente por lo que vienen los textos de los libros de la escuela, que todos pasamos por ahí, se nos dijo que nada más Juana de Asbaje, Sor Juana Inés de la Cruz, era poetisa o era escritora. La verdad es que esta mujer incursionó en prácticamente todo lo que se pudiese escribir y todo lo que se pudiese leer. Esto que escuchamos fue una canción que ella escribió. Ella también escribió algunos villancicos, escribió también obras de teatro. Es decir, esta mujer realmente, si en aquel tiempo hubiese existido un premio Nobel a la literatura, se lo hubiese llevado año tras año tras año. Pero no todos fueron triunfos en la vida de Juana de Asbaje. Ella fue también lo que denominaríamos, o lo que en la época se denominaría como una mujer subversiva. Una mujer que no estaba para nada de acuerdo con que a la mujer no se le enseñase, con que la mujer prácticamente no tuviese conocimiento, que estuviese siempre esperando a que un hombre le dijera por qué sale el sol cada mañana y por qué se oculta cada tarde, por qué la luna a veces es más pequeña, a veces es más grande, por qué a veces brilla más, por qué a veces brilla menos. Ella defendió el conocimiento e incluso lo trató de impartir de cierto modo, pero cuando toma la decisión de ordenarse monja, esto de cierto modo por presiones de la época, presiones sociales, cualquiera pensaría que su luz se apagaría, pero no, su luz brilló todavía con más fuerza, porque dentro de su celda, ahí en el claustro, que ahora es conocido aquí en la Ciudad de México, que se encuentra, valga la redundancia, muy cerca del centro del Zócalo, allá por la calle de Mesones, está el claustro de Sor Juana, que es una escuela que funge como una universidad privada, que es de las más prestigiosas de aquí de la capital. ¿Podemos entrar nosotros ahí? Sí, pero se necesita mucho dinero. A la parte que podemos entrar y percibir un poquito de lo que esta mujer percibió en vida es en una iglesia que se encuentra abierta al público, en donde podemos ver una capilla donde ella rezaba, donde ella leía, donde ella escribía y donde también ella analizaba. Les comentaba que ella fue muy prolífica en lo que estudiaba y escribía, y precisamente cuando se vuelve monja se le da más libertad todavía de la que tenía antes de hacerlo. Mientras las demás monjas en lo que se les llama celda o habitaciones donde pues viven prácticamente, las demás mujeres tenían muy poco, un pequeño ropero, un pequeño buró, etcétera. Sor Juana estaba rodeada desde el piso hasta el techo en las 3 paredes de la celda de libros. Su colección constaba de 4000 volúmenes diferentes que iban desde la filosofía, biología, historia, antropología, por supuesto, teología y muchos libros que eran regalados a ella. Tenía también instrumentos musicales, se sabía que ella podía tocar diversos instrumentos, pero que esto estaba de cierto modo mal visto, no tanto prohibido, pero sí mal visto, a lo que ella lo hacía siempre en soledad, ensayar, pero que también a su celda acudían personas muy importantes de la época. Estamos hablando de virreyes, de españoles, empresarios bastante pudientes, gente de la misma iglesia, incluso el arzobispo de Puebla la visitaba continuamente para tener noches de tertulia con ella, pues era una mujer que no se cansaba, era una mujer que podía hablar de diversos temas sin caer en cantinflear, vamos a llamarlo de este modo. Gente de la Iglesia Católica fue dándole su respeto, su admiración. Ella recibía cartas no solamente de aquí de México, era también muy admirada, muy respetada por allá en Perú, en Guatemala, en El Salvador, en España, en Portugal, en Francia. ¿Qué es lo que le decían en estas cartas? Primeramente le felicitaban, le mostraban su respeto, su admiración, y le pedían continuamente que les dedicase un soneto.
Es como si ahora un artista, un autor de música, uno le escribiera y le pidiese, oye, escríbeme una canción para mí, para mi esposa, para mi padre. En esto tuvo una gran relevancia la vida de Juana de Asbaje, bueno, ahora ya, Sor Juana Inés de la Cruz, pero esto también le acarrearía muchos problemas. Volvemos un poquito a lo mismo. El hecho que una mujer fuese tan inteligente, tan culta, tan de libre pensamiento estaba mal visto. Podría ser peligroso porque querría decir que las demás mujeres podrían llegar a tratar de imitarla, a tratar, vamos a decirlo de una manera muy coloquial, de salirse del huacal en el cual la misoginia, el machismo las tenía en ese momento. Pero Sor Juana se había ganado el respeto de gente importante de la iglesia y esto acallaba un poquito estos rumores. Mientras ella fue monja, conocería a una mujer también bastante importante. Esta mujer que se convertiría, y aquí entra un poquito lo que es el chisme, lo que es un morbo. A ella, a esta mujer, si no me equivoco, se llama María Antonieta, le compondría diversos sonetos. Pero también en estos sonetos no eran nada más de la gracia de su belleza, la gracia de su presencia, eran sonetos de amor. Un amor que en su momento fue obviamente en muchos diferentes niveles prohibido, porque eran dos mujeres, porque una era monja, porque la otra pertenecía a la realeza, porque estaba prohibido, era prácticamente pecado hablar de ello. Entonces, estos sonetos que ella componía, había que leerlos entre líneas para poder encontrar, pero la verdad es que no se necesita tener un ojo tan sagaz, tan entrenado a leer estos sonetos para saber que ellas se querían, que ellas se amaban, pero en un contexto muy diferente. Cada una amaba una parte de la otra, hablando intelectualmente. Por su parte, María Luisa o María Antonieta, no recuerdo ahorita el nombre, por ahí la gente que me está escuchando, pues si me puede, o viviendo, si me puede por ahí soplar el nombre. Ella amaba, ella admiraba la inteligencia, la cultura, la sagacidad que tenía Sor Juana Inés de la Cruz. Por otra parte, Sor Juana amaba también un poco la juventud, porque esta mujer era un poco más joven que Sor Juana. Amaba la libertad que tenía esta mujer de ir y venir, y que ella, pues al tomar los hábitos, ya no gozaba con esa libertad que había tenido tiempo atrás. Este amorío, como les comentaba, fue duramente criticado, fue duramente tachado, señalado, desde la gente más humilde hasta incluso en las esferas más importantes de la corte real, aquí en la Nueva España y por supuesto allá en Europa, en España. Se sabe por las confesiones de Sor Juana, con, valga la redundancia, con su confesor de cabecera, que nunca hubo un contacto carnal, más allá de acariciar el rostro, más allá de tomarse de las manos de una manera protectora, emotiva, cálida. No existió todo aquello que perversamente se imaginaba, de que ellas sostenían relaciones íntimas, perversas, llevadas por el demonio que les susurraba al oído. No, no sucedió nunca nada de esto. Es decir, ese amor que se tenían estas dos mujeres era un amor que iba más allá de la carne, más allá de lo material. Lamentablemente esta mujer tendría que volver a España y Sor Juana quedaría muy, muy triste. Lo vemos en muchos de sus sonetos de soledad, de abandono, de desamor, de tristeza. Como no solamente es hablar de extrañar a alguien, sino que uno puede leerlo, puede sentir, puede contagiarse de esa emoción, de ese sentimiento de que el ser amado está lejos de uno allá, de por medio de un extensísimo océano. Fue en esta última etapa de la vida de Sor Juana en la cual ella se va llenando poco a poco de melancolía, pero no deja de escribir, no deja de publicar. Tenemos, por ejemplo, publicaciones que en el encabezado decían:
Poemas de la única poetisa americana, décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa que profesa en el monasterio de San Jerónimo en el imperio de la Ciudad de México. Otra de sus obras aparecía el encabezado como segundo tomo de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, monja que profesa en el monasterio del Señor de San Jerónimo de la Ciudad de México. Esto sería un poco posterior a la muerte, este compendio de obras, y posteriormente vendría Fama y obras póstumas del Fénix de México, la décima musa, poetisa americana, Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa en el convento de San Jerónimo. Ella sigue escribiendo, ella nunca deja de escribir, ella se da cuenta de que quienes la atacan primordialmente por ser una mujer, y de ahí que su defensa se transformara inmediatamente en una defensa de su sexo. Es por eso que también se dice que ella fue una de las primeras feministas, por defender su sexualidad, su sexo también, es decir, su ser de ser mujer, de tener ese derecho a aprender, a conocer, y que su voz fuese escuchada en todos los ámbitos conocidos. Pero tal parecería que el caso de Sor Juana difícilmente se cerraría. En el rompecabezas compuesto de piezas multiformes aparecen otras nuevas y diferentes. La última es la llamada Carta de Serafina de Cristo, a que se ha hecho referencia en diversas obras de Sor Juana Inés de la Cruz. Este manuscrito muestra a una Sor Juana irónica, burlesca, capaz de ridiculizar a cualquier adversario. Contiene a la vez ira y asombro en un carácter satírico. El texto, elaborado en prosa y en verso, está poblado de enigmas indescifrables, entre otros la autoría fidedigna de Sor Juana. El escribir nunca ha sido dictamen propio, sino fuerza ajena. Desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que a mis ajenas reprensiones, que he tenido muchas, ni propias reflejas, que he tenido pocas, han basado a que deje este natural impulso que Dios puso en mí. Eso era lo que decía Sor Juana cuando le preguntaban que por qué escribía, por qué investigaba y trataba de aprender de todo. Esta afición, que más bien era una necesidad y el núcleo mismo de su vida, fueron causa de envidia, rivalidades y persecuciones, hasta convertirse en una motivo de rabia por parte de ella. E incluso ella, en la palabra mundo, que aparecerá en uno de sus poemas y que cito a continuación: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo? Cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento, y no mi entendimiento en la belleza. En otro pasaje de la respuesta señala: entre las flores de esas mismas aclamaciones se han levantado tales áspidas de emulaciones y persecuciones, cuántas no podré contar. Ahora bien, la agudeza de Sor Juana es tal que utiliza la escritura no sólo como medio, sino como fin para expresar su verdadero propósito, de forma que no correría riesgo alguno. Un autor de apellido Wismer afirma: si respeta los cánones de la tradición, los subvierte de una manera constante. Sabe perfectamente introducir su propio mensaje, por ejemplo, su discurso feminista, dentro de los contextos más convencionales. Cuando me refería a no correr riesgos, significaba no olvidar la astucia diplomática que ejerció en su vida y en su obra, consciente de que cualquier ejercicio en su vida y en su obra pudiese convertirse en un arma contra ella. La poesía, cualquiera que sea el contenido manifiesto del poema, es siempre una transgresión de la racionalidad y la moralidad de la sociedad burguesa.
es lo que comentaba y decía Sor Juana en alguno de sus textos. Para sus historiadores y críticos, los últimos 3 años de su vida son también un enigma. Hay descabelladas teorías que hablan de la deformación psicológica de Sor Juana, originada por los desórdenes sociales de 1691 y la aparición del cometa en 1692. Otras se refieren a un premio de excelencia a su bondad y santidad. Amado Nervo atribuye este cambio de la monja Jerónima a la reprimenda que se le da por parte del obispo de Puebla, de Sor Filotea. ¿Qué es lo que realmente sucedería con Sor Juana estos últimos años? En México, durante 1690 y 1691, se suceden desórdenes naturales y sociales, inundaciones, hambres y tumultos. Estos hechos coinciden con la famosa carta que el obispo de Puebla escribe a Sor Juana, en donde no le prohíbe su dedicación a la poesía, pero la exhorta a entregarse más a Dios y a emplear con más frecuencia su pluma en asuntos sagrados. El resultado de ambas circunstancias desemboca en un súbito cambio en Sor Juana, quien lamentablemente se desprende de sus libros, de sus instrumentos musicales y los cambia por un dinero que utiliza para los pobres. Además, al caer enfermas sus hermanas a causa de la peste, se ofrece para socorrerlas. Contagiada de la maligna epidemia, fallecería a las 4 de la mañana de un 17 de abril de 1695. Por último, la vida y obra de Sor Juana deben ser vistas dentro de un monumento histórico y comprender a esta versátil y volátil mujer como una imagen del barroco novohispano que con el tiempo ha sufrido innumerables alteraciones y transformaciones. Sor Juana Inés de la Cruz, la mujer, la monja y poetisa, que para sobrevivir hizo uso de 2 armas que su inteligencia le dotó: disfraces y subversiones. Por último, y a manera de conclusión, indudablemente que el reconocimiento recibido por Juana de Asbaje bajo su conocido epíteto de Sor Juana Inés de la Cruz ha sido mucho mayor que el de la mayoría de sus coetáneas en los diversos ámbitos del conocimiento. La parva presencia de las mujeres en la construcción de las ciencias ha sido evidenciado a lo largo de la historia de la humanidad. Si bien algunas han podido destacar pese a la construcción paternalista que subsiste en nuestra sociedad contemporánea, la mayoría se queda sin reconocimiento y sus trabajos y producción científica son usualmente presentados bajo la autoridad de sus pares varones, que ocupan los puestos de dirección y toma de decisiones. En nuestro país, la realidad que vivió Juana de Asbaje pervive. Baste para ello citar las siguientes cifras del Sistema Nacional de Investigadores. En el 2011, el Sistema Nacional de Investigadores cuenta con un total de 17.544 miembros, de los cuales solamente 5.824 son mujeres, es decir, el 33%. De los 17.544 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, los hombres tienen algo a lo que se le llama el nivel 3 y solo 296 mujeres tienen ese mismo nivel. En las comisiones dictaminadoras del mismo Sistema Nacional de Investigadores, la atribución es como sigue. En el área de ciencias exactas, 10 hombres y 4 mujeres. En biología y química, 10 hombres y 3 mujeres. En medicina y ciencia de la salud, 12 hombres y 2 mujeres. En humanidades, 10 hombres y 4 mujeres. Todo esto evidencia sin que la alta participación de la mujer en las aulas universitarias se vea aparejada con una elevada producción y participación científica en estas esferas que son de gran importancia en nuestro país. Si bien Sor Juana Inés de la Cruz no solamente nos heredaría una gran importancia en la literatura, en la retórica, en la gramática y en la oratoria, también nos heredaría una gran importancia en lo legal, en
la contabilidad, sí, en la contabilidad, en la contaduría, en la música. De hecho, esto que estamos escuchando de fondo, que espero que se pueda escuchar bien, fueron obras escritas por ella, musicalizadas posteriormente, obviamente, tiempo después de su fallecimiento. Pero denota a una mujer sumamente inteligente, una mujer sumamente culta, lamentablemente no apreciada del todo en su vida. Días antes de que ella enfermara y falleciera, en los libros que se tenía en el convento, en donde ponían las declaraciones de muerte de las monjas, ella escribiría: quiero que pongan un crucifijo de madera entre mis brazos cuando yo muera, porque quiero morir como igual ante mis hermanas, no como alguien superior por como lo que yo escribía o lo que yo pensaba. Soy la peor entre todas las mujeres. Y lamentablemente ese pensamiento retrógrada, estúpido y machista la acompañaría todavía tiempo después de su muerte. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy en el programa Veritas de Universus, dedicado a esta gran mujer, a este monstruo de la gramática y la literatura del barroco de nuestro país en la Nueva España. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. Dudas, comentarios, sugerencias me las pueden hacer llegar por los medios de comunicación que dije al principio de este programa. Los voy a dejar con un villancico que ella escribiría y que sería musicalizado un par de años después de su muerte. Esto ha sido todo por hoy y les agradezco muchísimo. Les hablo, los escribo, los veo, los leo dentro de una semanita más. Larga vida y prosperidad. Cuídense mucho.
Gracias por haberme acompañado en esta ocasión. El tiempo ha terminado. Te espero la próxima semana a la misma hora para continuar con nuestro aprendizaje.